Hola a todos, les habla Iván Rodrigo Vaquero, soy licenciado en Teología de la Universidad Javeriana y también me desempeño como docente en el programa bíblico pastoral de la Escuela de Evangelización Minuto de Dios Santa Isabel y como docente de ética profesional en la Escuela de Aviación Corporación Educativa Indoamericana. Para este día, la liturgia nos propone en este sábado de la primera semana del tiempo ordinario 13 de enero un texto en el Evangelio muy interesante en el cual me quiero centrar hoy, que aunque es muy breve es de un significado muy profundo. Nos encontramos entonces en el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17, en donde se nos habla de la vocación del publicano, que en el Evangelio de Marcos no corresponde a Mateo, sino a Leví, el hijo de Alfeo, que de acuerdo al listado que se nos presenta en Marcos 3, aunque hay autores, entre ellos Nilka, que cuestionan esta postura, pero en la narrativa del Evangelio correspondería más a Santiago, que es el que se señala como hijo de Alfeo. Hay algo muy interesante. Jesús estaba caminando por la orilla del lago. Tenemos que recordar varias cosas. En el mundo judío, el agua siempre era símbolo del mal. Por eso lo relacionaban con el sustento, sí, pero también lo relacionaban con la muerte, lo relacionaban con lo negativo y tiene un significado muy profundo el que Jesús esté caminando al lado de la orilla del lago, repito, con ese trasfondo de pecado, de muerte, de ausencia de Dios, y allí va a realizar un llamado muy importante. Va a llamar entonces a Leví, hijo de Alfeo, que era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran parte del pueblo, pero que cobraban impuestos para el imperio romano. Y como ya lo había señalado en algún momento, pues existían dos formas, no, uno era que eran directamente empleados y daban, digamos, cobraban y daban la ganancia al imperio, y había otra forma, y es que era como una especie de licitación y había un jefe cobrador que era el que ganaba la licitación y otros publicanos que trabajaban para él recaudando impuestos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas de Zaqueo, que se nos presenta como jefe de los publicanos. Y los impuestos se cobraban necesariamente en las rutas comerciales y en las actividades comerciales. Por eso está allí sentado a la orilla del lago, porque allí es donde se realizaban actividades comerciales. Esta persona, el publicano, era vista como un traidor. En primer lugar porque al prestar servicios para Roma o para otro imperio, está yendo en contra del propio pueblo y está cometiendo, entre algunas otras cosas, un acto que podría ser leído por el pueblo como un acto de idolatría, pues está olvidando el proyecto de Dios y está acogiendo otro pueblo, o está trabajando para otro pueblo con su cultura y con sus dioses, y por ello era visto como persona impura, como persona no grata. Y entonces las personas tenían que evitar el contacto con ellos y eran considerados como pecadores. Podríamos decir que estas personas que efectivamente cometían actos de injusticia de alguna manera porque cobraban impuestos excesivos, ¿no? Y se me olvidó decir que una de las negociaciones en la licitación es: listo, usted recoge, a mí me da tanto y lo que gane de ahí para allá es para usted, que era la manera como funcionaba la mayoría de los publicanos. Entonces ciertamente era una persona que cometía injusticia, ¿sí? Pero así como era una persona que oprimía,
también se convertía en una persona oprimida y excluida por el pueblo y especialmente por las autoridades religiosas. Eran uno de esos grupos marginados por la religión, uno de tantos, ¿cierto? Como el caso de los leprosos, como el caso de tantas personas que vemos en la Biblia que eran alejados y vistos como pecadores y que el pueblo no podría entrar en contacto con ellos. Jesús rompe toda la estructura y se acerca a este hombre impuro, a este hombre pecador, ciertamente cometía injusticias, pero impuro y rechazado por la autoridad religiosa. Y justamente este Jesús, especialmente en el Evangelio de Marcos, es un Jesús que va a romper con toda la normativa, con todas las leyes, con todas las reglas. Y con especialmente esas reglas que marginan, para señalar que la salvación es para todos, que del corazón misericordioso del Padre nadie es excluido, que nadie puede ser apartado de el encuentro con Dios, que no puede haber ni excomuniones ni ningún tipo de rechazo a las personas, y que Él viene a llamar a todos y a tocar el corazón de todos, especialmente de los que se reconocen y se saben pecadores. Y digo de los que se reconocen porque todos lo somos, todos lo somos. Otra cosa es que nos hagamos los bobos y pensemos que el pecado es el del lado y no yo, pero todos tenemos esa condición de pecado porque es esa inclinación a pensar en nosotros mismos y guardarnos para nosotros mismos y no gastar la vida por Dios y por los demás. Este Jesús entonces va a escoger como uno de sus discípulos, de su núcleo fundamental, de las personas más cercanas a su corazón, a este hombre pecador marginado. Jesús no rechaza a nadie. Es importante que nos centremos a pensar hoy quiénes han sido rechazados y marginados por la sociedad, por las autoridades religiosas. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la parte religiosa, ¿cuántos marginados por cuestiones de su identidad sexual, por de pronto estar en unión libre, porque de pronto tuvieron alguna serie de separación y están tratando de rehacer sus vidas, personas que de pronto en algún momento han confrontado algunas estructuras institucionales o personas dentro de la institución de la iglesia y han quedado marginados, tantos excomulgados, tantos censurados, especialmente en años anteriores, ¿sí? Y siguen todavía marginándose personas, por ejemplo, por sus ideologías políticas o por sus distintas posturas religiosas, por sus búsquedas espirituales distintas, por tratar de defender su autonomía, ¿cierto? Incluso hay algunos extremistas que hasta por el modo de vestir, por el modo de hablar, ya empiezan a generar una marginalidad peor que la que existía en el tiempo de Jesús con el fariseísmo, porque el cristianismo se ha convertido en un falso cristianismo más cercano al fariseísmo que Jesús tanto confrontó y tanto cuestionó. Y entonces es el momento para decir a todas estas personas que han estado marginadas y muchas otras que me falta por mencionar, personas que han llevado una vida sexual de pronto un poco desordenada, etcétera. Es el momento para decir, miren, del corazón de Jesús, de la mirada de Jesús, de la búsqueda de Jesús, nadie queda excluido, nadie. Se acerca a todos, ama a todos, acoge a todos. No creas que por tu condición estás perdido, estás condenado. No creas que por tu condición Dios te rechaza. No creas que por tu condición te encuentras marginado. No.
Jesús sigue a tu puerta, Jesús te sigue llamando y Jesús te sigue buscando. Para que hagas un camino de seguimiento. Y esta es una cosa en donde también quiero hacer un llamado a muchos grupos que le han aportado infinitamente al Evangelio, realizando actividades de acogida de todas estas personas marginadas por la Iglesia en años anteriores y aún en la actualidad, pero que no hacen proceso tampoco de trascendencia. Entonces es un Dios te acoge, Dios te ama, Dios sí, pero no hacemos un camino de seguimiento. Y el seguimiento no implica rupturas de identidad, sino planificación de identidad. Con esto estoy diciendo algo y es que es sencillo, y es una persona, por ejemplo, con una identidad diversa no tiene que dejar su identidad, pero sí debe vivirla de una manera ordenada, respetuosa, desde los valores mismos, si me lo permiten, del Evangelio. Entonces doy toda esta vuelta porque es que es eso. Jesús se acerca al marginado y a aquellos que la religión decía que no y que la sociedad y el pueblo decían que no. Pensemos ahora en los reinsertados, pensemos ahora en las personas que están haciendo el proceso de paz y que desean abandonar la vida armada para llegar a la vida civil. Cuánto odio han encontrado por parte de la sociedad, de algunos políticos y de la mayor parte de la sociedad, que no está dispuesta a acoger, que no está dispuesta a perdonar, que no está dispuesta a reconciliar, que no está dispuesta a transformar vidas, que no está dispuesta a generar caminos de salvación. Porque es que el tema no es solo no condenar. Sí, el tema no es solo un perdón que sea la no punición, el tema es cómo nos comprometemos con esas vidas para que se planifiquen y se transformen. Y en nuestra sociedad pues parece que no queremos nada de eso y aplaudimos a las personas que se oponen a que estos procesos reales del Evangelio se den. Volviendo al texto, Jesús entonces no solo llama a este publicano a que lo siga, a que planifique su vida, a que redireccione su existencia y descubra que su vida tiene un valor infinito y que es profundamente amado por Dios, sino que además de eso, este Señor organiza, ¿cierto?, una comida. Y Jesús se sienta a la mesa con los pecadores. Y esto ustedes ya me lo han escuchado muy bien, y es que el sentarse a la mesa en el judaísmo tiene todo un trasfondo profundo que es el celebrar la vida, el hacerse uno. Un judío no se sienta a la mesa con aquel que no considera igual porque se está haciendo igual. Por eso el judío, más en el tiempo de Jesús, no se sentaba a la mesa ni con los publicanos, ni con los pecadores, ni con las mujeres, ni con los paganos, ni con nadie que no fuera un judío también puro y observante. Y entonces es que era eso, el sentarse a la mesa era el hacerse igual a. Jesús entonces se sienta a la mesa con los pecadores porque Él asume absolutamente nuestra condición humana y no excluye a nadie de su mesa. Eso debe ser algo muy profundo para la Eucaristía. Nadie, absolutamente nadie, en la comensalidad en los evangelios, nadie es excluido. Repito, nadie es excluido de la mesa. Nadie. Porque es que la mesa es ese lugar del encuentro y de la comunión profunda. Y es que para eso vino Jesús, para hacerse uno con nosotros. Claro, al sentarse a la mesa con nosotros, genera escándalo en aquellos que marginaban. Entonces, ¿cómo éste se está haciendo pecador? Y eso era lo que generaba todo un conflicto impresionante. Y ahí es donde Jesús dice, miren, es que yo no he venido para los que se creen sanos, porque en última ninguno lo es, sino para los que se reconocen enfermos.
No he venido para los que se creen justos, cuando la justificación es gracia, sino para los que se saben pecadores y saben reconocer la necesidad de la justificación. Este debe ser el sentido de la Eucaristía, no sentarnos a la mesa porque somos justos, sino sentarnos a la mesa porque nos sabemos frágiles, pecadores, incoherentes, egoístas, egocéntricos. Pero la mesa también es el lugar de transformación en los evangelios. Y entonces lo importante es que cuando nos sentemos a la mesa y descubramos que Jesús se ha hecho uno con nosotros, nosotros seamos capaces de hacernos uno con Él. Por eso les digo yo, el proceso de transformación que falta. Y transformación es planificar la vida en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en el servicio, en el amor, en gastar la vida por los demás, en un amor también, hablemos de pareja fiel, en un compromiso sincero y honesto, en la sinceridad y la transparencia de vida, en el no cometer injusticias, en el no hacer fraude, en el no hacer trampa, en el ser correcto, en el ser y hacer las cosas siempre de la mejor manera y ante todo en amar sin límite, ayudando y sirviendo a los demás. En eso es en lo que nos tenemos que hacer uno con Jesús, hacernos uno en el perdonar, hacernos uno en el acoger, hacernos uno en el levantar a los demás, hacernos uno en el servicio, hacernos uno con Él en el dar la vida por los demás. Hoy sintámonos llamados. ¿Qué es eso? Descubramos y seamos conscientes que Dios habita en nosotros, que nos ama infinitamente, que nos acoge plenamente como somos y que nos quiere llevar a una vida que trascienda en la unión profunda con Él, en el dejar a Dios acontecer en nosotros y en que nuestra vida sea realmente donación y servicio para los demás. Amén.